Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con los videos que estamos grabando para que tengamos ese consejo de parte de Dios para los matrimonios, ¿verdad? Todos estamos muy a la expectativa de qué vamos a hablar cada vez que hacemos este eh, video. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema se llama sumisión. Porque en la Biblia habla muy claramente acerca de cómo debe de ser el matrimonio, pero sí a veces se malinterpreta. Dice la Biblia en Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y cuando dice aquí someteos, está hablando de una sumisión. Es un poco a veces dentro del matrimonio un poco difícil tratar este punto porque la mayoría de nosotros no queremos someternos a nuestra esposa o la esposa no se quiere someter al esposo, ¿verdad? Y más ahora con las famosas de lo que están peleando las mujeres que tienen que quieren tener los mismos derechos que los hombres. Pero bueno, esto nada tiene que ver con el machismo, porque algunos critican incluso al apóstol Pablo de machista, porque dice, ¿cómo se le ocurre decir, por ejemplo, en el versículo 22 dice, las casadas, escucha, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor? Y cuando hablamos de esto, inmediatamente dicen las mujeres, a ver, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Porque las casadas estén sujetas. Y hablamos de estos dos términos, pero son diferentes. El primero dice, en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir que debe haber un común acuerdo o debe haber un acuerdo entre ambos. Cuando hay alguna situación que se requiera de platicar, de comunicar, por eso la comunicación es muy importante en el matrimonio. Si no existe la comunicación, puede haber muchos problemas. Cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, nos está diciendo que tengamos en cuenta lo que dice el Señor, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Por eso, cuando nosotros como matrimonio tenemos algún desacuerdo, alguna cosa que no nos parece, tenemos que someterla, ¿verdad? Ese desacuerdo tenemos que ponerlo en un balance de la palabra de Dios para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Pero siempre debe haber una dirección de parte de Dios, un análisis de lo que estamos haciendo. Cuando dice someteos unos a otros, no se está refiriendo únicamente al hombre que la mujer tiene que estar sujeta o sometida al hombre, sino que está hablando de ambos. Ambos debemos estar sometidos a Dios. Pero en el versículo 22, que es lo interesante de lo que estamos comentando, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando habla de primera palabra, someteos es una cosa, pero la otra dice que estén las casadas sujetas. Cuando habla acerca de una sujeción, es como cuando nosotros tomamos algo para sostenernos. Entonces, la mujer debe estar sujeta, debe estar agarrada, debe estar tomada de la mano, del brazo, debe estar tomada de la mano de su esposo para que pueda recibir apoyo. Es como un apoyo, una ayuda. No se está refiriendo esta clase de sujeción, no se está refiriendo a un machismo, a que se va a hacer solo lo que diga el esposo y la mujer un cero a la izquierda, no. Por eso el tema de hoy se llama sumisión, pero es sumisión en ambas partes, esposo y esposa.
estar sujetas o estar sujetos a Dios. Esto es bien interesante. No quiero prolongar más este punto, pero es un tema, es una columna, es algo que sostiene el matrimonio. Si no nos ponemos de acuerdo, si no se pueden poner de acuerdo el esposo y la esposa, va a ir cada vez ese matrimonio de más a más, a más, a más problemas. Cada día mayor y más graves problemas. Por eso es necesaria la comunicación y necesario que seamos, que nos sometamos, como dice el apóstol Pablo, someteos, que nos sometamos unos a otros, que estemos dispuestos a dar la razón cuando alguien está equivocado, a darle la razón al que está en la verdad. Entonces, la palabra de Dios es la mejor forma de poder entender si estamos bien. Es nuestra norma de fe. La palabra de Dios nos va a dar dirección. La palabra de Dios nos va a dar visión, nos va a dar una forma de cómo debemos comportarnos dentro del matrimonio. Pero es muy claro el apóstol Pablo al decir que debemos estar sometidos unos a otros en el temor de Dios. Siempre primero debe estar lo que Dios dice antes de lo que nosotros pensamos. Cuando habla acerca de esto, es muy importante que nosotros entendamos que el marido es la cabeza de la mujer. Dios ha hecho de alguna forma estructurado así el pensamiento, el temperamento, el carácter, para que un hombre pueda llevar la dirección de su hogar, que pueda él, pidiendo sabiduría, claro, la mujer se va a sujetar al marido, ¿verdad? Sabiendo que su esposo está tomado de la mano de Dios. De esa manera, pues va a estar segura de que lo que él haga y lo que él diga y lo que él disponga dentro de su hogar va a ser para bendición de la familia, para bendición de ambos. Entonces, pues este tema es muy corto en realidad, pero es muy importante que debemos estar sujetos a Dios. Como dice aquí, someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Y quiero terminar diciéndote, esta palabra nos va a dar fortaleza en el matrimonio. Yo te pido que en tu matrimonio siempre esté como parte de unión o de unidad dentro de tu esposa y de ti, esté el Señor Jesús, esté ahí en medio, ¿verdad? Cuando tengas algún problema, acércate a tu esposa y ora con ella, trata de tranquilizarla, porque a veces las mujeres en su temperamento, en sus emociones, son muy frágiles. Entonces necesitamos consolarlas, amarlas, respetarlas y quererlas muchísimo, y sobre todo orar con ellas, pedirle la dirección al Señor cuando tengas problemas. Bueno, con esto me despido de este video y quiero decirte e invitarte que te suscribas a mi canal para que puedas seguir recibiendo esta información acerca de la consejería familiar y acerca de muchos temas que vamos a seguir tratando durante estos videos. Que Dios te bendiga. Gracias.